Ahora quiero presentaros Richard Vaughan. En inglés se dice Vaughan, en español le conocéis como Vaughan. Fundador y presidente de Vaughan Systems. Desde 1977 ha creado Vaughan Radio, Vaughan Television, Vaughan Town, que es unos centros con inmersión de nativos. Y el curso definitivo de inglés es el coleccionable de mayor éxito de la historia de la unidad editorial del mundo. Creador de 200 títulos de material didáctico para librerías y colegios, es autor del libro bestseller Si quieres, puedes, sobre el aprendizaje de inglés y nuestra hora en el escenario. Actividad económica le ha otorgado el premio a la mejor idea por Vaughan Town y Vaughan Radio. Finalista Emprendedor del Año de Ernst & Young y en 2014 ha recibido el premio Magisterio como protagonista de la educación. Y además es un compositor musical reconocido. Yo lo he visto en concierto este viernes pasado y de verdad fue muy interesante. Os presento a Richard Vaughan. Thank you very much. Es un placer estar aquí con vosotros y me da media hora para decir cosas que normalmente necesito 3 horas. Y además tengo que adaptarlo un poco a un público diferente en el sentido de que aquí estamos hablando de personas, muchas personas posiblemente con pérdida auditiva. Entonces tiene cierta desventaja con respecto a muchos de los demás. Ante la problemática aquí de cómo demonios hacerse con un dominio del idioma inglés. Porque el inglés, ni el español, ni el alemán, ni el swahili, ni el chino se aprenden. Uno no aprende idiomas. Uno adquiere una habilidad comunicativa o uno adquiere una capacidad para controlar los entornos de comunicación en dicho idioma. O sea, yo tengo un acentazo cuando hablo en español. Y cometo algunos errores sobre la marcha que casi la gente no se da cuenta, yo sí. Sin embargo, yo puedo cambiar el inglés al castellano y seguir negociando un contrato millonario. Entonces, mi éxito profesional depende de mi inteligencia y mi preparación y mi conocimiento de los temas y no de mi dominio del idioma, porque el dominio ahora con este acento y con estos pequeños errores tengo total eficacia. Entonces, lo que cuenta con los idiomas es eficacia en la comunicación, no calidad en la expresión, no el dominio perfecto del pasado y condicional. Si tenemos los dos, mejor me lo pones, pero hay que priorizar. Eficacia en la comunicación. Hay que poder traer ese contrato firmado de Londres o Nueva York o de Melbourne. Hay que traerlo firmado. Con o sin un inglés perfecto. Pero entonces lo que prima, repito, es eficacia en la comunicación. No calidad en la expresión. Y esa eficacia viene de entender la primera. ¡Pum! Y de manejar con agilidad la gramática base del idioma. Entonces, aquí no voy a vender nada, solo voy a vender lo que yo creo que es la correcta priorización ante los idiomas, en este caso el inglés, tanto para adultos como para adolescentes, como para niños, y como papás con sus niños, entonces, o abuelos con sus nietos. Entonces, para mí, estamos hablando de inglés hablado y auditivo ahora mismo, no del escrito y de lectura. Esos son para otro día. Lo que cuenta es eficacia en la comunicación. Nunca vais, ni vosotros ni vuestros hijos, nunca vais a hablar un inglés perfecto. Yo no hablo un inglés perfecto, ni habláis un castellano perfecto. Tenéis vuestros días elocuentes y vuestros momentos no menos elocuentes. O sea, ¿cuántas veces habéis dicho, mira, qué mal me he expresado ayer en la reunión, en vuestro propio idioma? Entonces no tenemos potestad y dominio total sobre nuestra lengua materna siquiera. A la hora de hablar, pero a la hora de entender, hay que entender todo. O sea, yo permito a mis alumnos que sean perfeccionistas, pero solo en el auditivo, porque hay que entender todo. Si no entiendes todo, normalmente si eres persona humilde, eres consciente que no estás cazando todo. Entonces estás pensando, no estoy 100% seguro por dónde van los tiros, no estoy 100% seguro, y eso para mucha gente les empieza a minar la confianza y ya no están tan seguros en momentos clave o momentos comprometidos de comunicación. Y entonces empiezan a hablar peor simplemente porque han perdido esa confianza tan importante. Y eso pasa por el oído. Por el oído. Una persona con pérdida auditiva o una persona con sordera total
cualquier otorrino os dirá que tiene las cuerdas vocales en perfectas condiciones. Entonces, un marciano vendría a decir, entonces, ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla? Si tiene las cuerdas perfectas, es porque no oye. Entonces, toda la comunicación comienza en el oído. Todo. Todo lo demás es puro adorno si uno no entiende. Porque sin entender a la primera significados y matices, uno no puede reaccionar ante los inputs en línea con la preparación y la inteligencia. Lo que decía antes. ¿Recordáis Javier Solana? El político del PSOE que estuvo muchos años en Bruselas, primero dirigiendo la OTAN y luego las relaciones exteriores de la Unión Europea. Lo hizo bien, yo creo, no estoy seguro, pero lo hizo bien. Ahora, yo le conocí de antes, cuando estaba en la clandestinidad socialista en el año 72-73. Entonces yo le recordaba entonces, cada vez que le veía en la televisión, me fijaba en él. Anda, ahí está Javier Solana. Entonces me fijaba cuando hablaba delante de cámaras de televisión en inglés y noté dos cosas, o tres. Noté que he had a very clear Spanish accent. De acuerdo, lo noté. Segundo, que cometía errores, como yo, quizás más. Estoy acostumbrado de hablar en público en vez de hablar. ¿Pero qué más da? Y tercero, noté que dominaba el medio delante de las cámaras, con un aplomo que a lo mejor me costaría a mí tener en Bruselas delante de toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué tenía Solana? Tenía primero inteligencia, era inteligente. Segundo, conocía sus temas o estaba preparado. Y tercera, entendía la primera. Todo lo que le decían, entendía y podría responder, repito, en línea con su preparación y su inteligencia. Con o sin acento, con o sin errores. Y recordad que en nuestra propia lengua materna no tenemos total dominio de los entornos de comunicación. A lo mejor en un momento podemos ser tremendamente elocuentes e impactantes, pero en otros momentos, Dios mío, qué mal me he expresado. Entonces hay que recordar esto. No hay que ser perfeccionista jamás en el hablar. Hay que intentar hablarlo cuanto más mejor y cuanto mejor, mejor. Pero la prioridad es aquí. Esto sí hay que entender la primera. Cuando yo vine a España a los 20 añitos, yo vine aquí en el año 72, mi primer amigo era un tal Nacho. Entonces yo tenía no había internet ni nada, ni iPhones ni nada. Entonces yo tenía un pequeño diccionario de bolsillo. Yo recuerdo la segunda o tercera semana en Madrid y yo vine con un nivel medio teórico fuerte del castellano, 6 años en secundaria. Entonces yo recuerdo mirando el diccionario y dice, oye Nacho, hay una palabra que he oído 2 o 3 veces que no encuentro en el diccionario. Y Nacho dice, ¿qué palabra es eso? Pa'lante. No viene. Claro. Se ríe. Hombre, no, es para adelante. Y digo, Dios mío, Nacho, esos son para adelante. 6 sílabas que dicen 3, pa'lante. O sea, por lo menos en inglés tenemos la gentileza de poner apóstrofes. Ya vale, vosotros. Y luego le pregunto, oye, ese ruido tan raro que hacéis al despediros, ¿qué es? Y Nacho dice, ¿qué ruido? No sé, cuando os despedís aquí en España, o en Madrid por lo menos decís un ruido que no acabo de entender. ¿Qué? No sé, pero algo muy gutural. Al final de explicarse, no estarás diciendo hasta luego, ¿verdad? No sé, hasta luego. O sea, aquí dice, luego. Claro, yo no entendía nada, entonces yo me sentía, no digo angustiado, pero sentía tenso, porque te tensas, o te angustias, algunos se angustian, cuando no están entendiendo y se dan cuenta que están perdiendo el 10, 20, 30% de lo dicho. Eso pasa a Paco Román, el presidente y consejero delegado de Vodafone, que es un profesional increíble, más profesional que sus homólogos en Londres, pero cuando va ahí una vez cada 2 meses dice, no cazondo con el sudafricano. Y luego hay un escocés que no sé si está hablando en holandés o en inglés. A mí me ha pasado también con algunos escoceses de Glasgow. Entonces, dice que me quedo callado porque no estoy 100% seguro. Y si yo no estoy 100% seguro del cruce dinámico de comentarios que vuelan de un lado a otro en una mesa de reunión, me callo. Y es una lástima porque Paco Román probablemente tiene mucho más que aportar que los demás ahí en Londres. Sin embargo, se queda callado porque incluso con un nivel 9 sobre 10, tiene un inglés hablado como un profesional danés u holandés.
sea, buen nivel. No nativo, pero vamos, como un gran profesional de Ámsterdam. Sin embargo, no se atreve a aportar o contribuir en medida con sus posibilidades y sus conocimientos y habilidades por culpa de no entender 100%. Y eso, porque tiene esa humildad, le mina un poco la confianza y esa inseguridad, por si acaso no voy a no ser que me meta la pata. Y que ya hemos pasado al punto 4 del orden del día y no estamos aún en el punto 3. Hay que entender la primera. Nunca vais, ahora voy a usaros como conejillos de indias en lo que estoy diciendo, pero no lo digo a vosotros necesariamente, pero a vuestros hijos, y con y sin pérdida auditiva. Esto es aplicable a todos, porque la tecnología está permitiendo cada lustro que las personas con problemas auditivos la tecnología está mejorando mucho a pasos agigantados para que entiendan cada vez mejor. Y cada vez van a ir acercándose a las mismas habilidades que puede tener una persona que oye, se supone perfectamente bien. Entonces, dominar los entornos de comunicación pasa por entender la primera. Todo. Pa'lante es para adelante. Menudo significa grande, no pequeño. O sea, hay menudo problema. O sea, el diccionario dice menudo pequeño. Pero ¿quién usa menudo como gente menuda? Vale, de acuerdo. Pero menudo problema, menudo lío en que me has metido. Entonces tienes que conocer matices, porque un matiz anida en uno de cada 7 frases. En todos los idiomas ricos de este mundo. Entonces es imperativísimo que uno exponga el oído a todo el espectro, la riqueza entera del idioma. Porque nunca se sabe si va a hablar como un escocés o como un australiano, como un tejano, o va a arrastrar las palabras cuando habla, o va a hablar con una dicción muy clara y nítida. No sabes con quién te vas a encontrar en la vida profesional, porque lo único que importa es la vida laboral profesional posterior, con el inglés o con idiomas. Entonces, para un niño que nace, los padres tienen que saber que hay un único objetivo. Solo hay un objetivo con respecto al inglés y el hijo. Tiene que tener un dominio del inglés más que suficiente para la vida laboral a los 23 años. O sea, los padres tienen 23 años para resolver el tema. No. Si un niño de 10 años, 9 años habla bien inglés, fantástico. Pero pensad bien, ¿para qué? Bueno, está muy bien. Prefiero que ya tenga el inglés resuelto a los 9 que a los 23. Pero el objetivo no es eso, porque no entra en juego. El contador no empieza a contar hasta los 23, que es la edad normal que un español entra en el mercado laboral o profesional buscando su primer empleo. Y el inglés, sí, abre puertas y llama la atención. Sí, lo hablas requete bien. Entonces, wow. Todavía impresiona, Cuando entra por la puerta de una empresa, un joven buscador de empleo, con un inglés que da 3 vueltas al reclutador. Entonces el reclutador dice, wow. Y se ciega el raciocinio ante otras posibles flaquezas de esa persona, porque tiene un inglés, Dios mío, me gustaría. Entonces ya la envidia entra en juego, envidia sana en este caso, y le contratan, aunque falle en algunos otros aspectos de su preparación o su currículum. Entonces, los padres, tenemos 23 años para resolver el tema. Ahora, ¿cómo se resuelve? Priorizando correctamente. Y nadie, gracias a Dios, prioriza correctamente. Yo no tendría trabajo si la gente priorizara correctamente. Entonces, el 70% de toda la atención, no digo estudio, porque no me gusta la palabra estudio, el 70% de toda la atención prestada al segundo idioma o el idioma objetivo, después del idioma materno, es auditivo. Y exponer el oído a la riqueza entera del idioma. Oyendo más que escuchando. Simplemente dejando que el ruido del idioma gire cerca, lo suficientemente cerca para que acaricie el oído, los oídos. Con o sin tecnología o aparato. Y sabiendo que es una cuestión cuantitativa, no cualitativa. Yo no puedo enseñaros a entender mejor.
Solo os puedo dar pistas de cuál sería el mejor proceder para atacar esa carencia. Y no hay un proceder racional. Es 1000 horas, 1500 horas, 2000 horas de captura indirecta de ruido en inglés, que al final ya no es ruido. ¿Cuántos habéis ido a una película en versión original o habéis puesto la versión original en la tele y habéis entendido muy poco, 20% o palabras sueltas? Y que con la rabia que da. Si os enseño el guión, entendéis el 80%. Mientras apelo el 20 o el 15 o palabras sueltas. Quiere decir que el oído, si no entendéis en un segundo idioma, normalmente no es porque estén utilizando vocabulario, giros o expresiones raras fuera de tu campo de lo que has estudiado. No. El oído no está discriminando sonidos. Está oyendo para adelante y no reconoce para adelante. Está oyendo hasta luego y no capta que es hasta luego. Entonces parece una jerga ininteligible de sonidos que lo ves por escrito y dices, anda, eso es lo que dicen. Eso es normal. Entonces la única forma en que uno puede ir discriminando sonidos es exponer el oído, oyendo más que escuchando. Esto es un poco radical. Digo oyendo, ¿cuál es la diferencia? Escuchando es prestando atención. La gente que pone un DVD en inglés y dice, voy a entender esto aunque me muera en el empeño, adopta una actitud contraproducente de escucha. Porque hace una escucha aguda de captura y registro de palabras. ¿Me habéis entendido? Las últimas 3-4 frases me habéis entendido perfectamente. Recitadme textualmente lo que acabo de decir, palabra por palabra. No podéis, ¿a qué no? Porque estoy hablando en vuestro idioma, en castellano, y no estáis escuchando mis palabras. Estáis absorbiendo el sentido general de las oraciones. Y eso es como uno escucha. Absorción de significados. No captura y registro de palabras. Pero cuando intentamos entender, no hay que intentar nunca entender. Cuando intentamos entender un segundo idioma que entendemos a medias, nos tensamos y hacemos una escucha selectiva sin querer, inconscientemente, y es contraproducente porque luego se nos quema un fusible. Y luego también despotricamos. El inglés nunca lo voy a aprender y ya tenemos un problema psicológico, además de técnico-lingüístico, etc. Entonces, por eso digo que la gente no vaya nunca a las películas. Es que eso es muy radical. Yo, a diferencia, incluso de algunos profesores de mi equipo, digo, no veáis películas. Porque, primero, de los 100 minutos de película en inglés, solo hay 15 minutos de carne de chicha auditiva. Fijaos la próxima vez. El 80% de las películas es transición sin voz. De meterse en el coche y arrancar. Luego habla, entra el pasajero y dicen algunas cosas que no se entiende. Incluso yo a veces cambio el castellano para entender las películas. No, eso es serio. Porque las voces de doblaje son voces profesionales, mientras los actores de Hollywood no son siempre voces profesionales. Son actores excelentes, pero no voces excelentes. Y además los directores y los guionistas y los actores intentan imprimir el máximo impacto lingüístico en las películas y supera la dificultad de la vida misma. Entonces, las películas solo sirven para desmotivar. Entonces, hay que ver documentales, informativos o audio. Y en audio es 100 minutos, son normalmente 100 minutos de impacto. Y no solo 15 minutos de los 100 de impacto. Ahora bien, esas son cosas, estoy saliendo un poco por una tangente, pero está dentro de la idea de entender bien. Un niño y un adulto, si quiere mejorar el oído, tiene que oír 1000, 1500, 2000 horas de inglés. Oírlo. Entonces uno puede leer la prensa en castellano mientras tiene cascos puestos con cualquier cosa. Cualquier cosa. Y un niño, cuando los padres me preguntan de vez en cuando, oye, ¿cuándo debo empezar con mi hijo con el inglés? Y digo, hace 3 años cuando salió del hospital. O sea, a los 4 días de edad. Acerca su cuna cerca del televisor y pone el canal Disney o a cualquier canal. A mí igual, simplemente que haya voces. Que estén, repito, acariciando su oído. Y 1 hora al día si quieres, pero luego cuando cumpla 1 año ya habrá absorbido 360 horas de inglés.
sin darse cuenta. Y los niños no cuestionan nunca nada. El niño, igual que la alegoría de la cueva de Platón, no cuestiona nada. O sea, si tiene una hora de ese ruido que es parecido a mamá y papá, pero un poco diferente, llegando a su oído, no lo cuestiona. Está ahí, como parte de la realidad. Mis hijos, mi mujer es española, y mis hijos a los 2, 3 años pensaban que todas las mamás hablaban de una manera y todos los papás de otro. No, es serio. Eso es su realidad, como Platón y la cueva. Es su realidad. Luego sí, se iban dando cuenta que en otros matrimonios el papá hablaba como mamá. ¿Sabes? No era cuestión de que papá habla inglés y mamá habla español. No, papá habla con una forma diferente que mamá. ¿Sabes? Entonces hay que aprovechar a esa edad tan pequeña, hay que aprovechar esa inocencia o esa aceptación de cualquier cosa como real. Tú puedes levitar mientras tomas un café por la mañana y el niño dice, no, mamá no se puede poner, está levitando, como tal cosa. Entonces hay que aprovechar eso. Pero una horita, recordando que tenemos 23 años para resolver. Entonces, oído. Porque si hay 2 pastillas, uno que te dota de un perfecto inglés hablado y otro de perfecto inglés auditivo, el de color rosa, auditivo. Porque si uno tiene un perfecto inglés hablado pero no entiende la primera, es mudo. O sea, realmente no puede aportar. Puedes venir a mí y impresionarme con vuestro dominio de los verbos irregulares, pero si luego no entendéis significados o matices en esta reunión en Londres, no podéis participar o contribuir en ese tipo de foro profesional todavía. Pero con un inglés a medias, hay gente que, bueno, hasta destroza mi idioma. Yo ayer, playa, chica, restaurante, discoteca, hotel, noche, wow. ¿De acuerdo? Se sabe lo que ha pasado, sin usar ni siquiera un verbo. O sea, yendo a extremos, prefiero que alguien haga una carnicería en mi idioma, pero sin complejos, a que sufra parálisis por análisis. Ayer yo fui a la playa pretérito indefinido del verbo conocer. Conocí una chica, conocí a una chica. Invítola, pretérito indefinido, invítéla. Se coloca el complemento directo delante del verbo cuando es conjugado. La invité. Ya se ha ido con otro chico. Entonces, prefiero, yendo a los extremos, el destrozo de mi idioma, pero sin complejos. Entonces, pero la comunicación, lo único que cuenta en la comunicación es el objetivo se consigue. La comunicación verbal existe para resolver otros aspectos. Es vehículo de comunicación para otros fines. Salvo los poetas. De acuerdo. Quitando la poesía, usamos los idiomas para resolver otros temas. El idioma es un vehículo de comunicación. Entonces tiene que ser eficaz y llegar a su destino. Y punto. Y eso pasa por entender la primera repito, el 70% de todo. El 29% de todo es agilidad con la gramática básica. Básica. La que desde los 13 años habéis estado viendo todos los años en el colegio. Y luego un 1% de los demás. Ahora, me explico. ¿Cuántas veces habéis dicho en los últimos 2 días, cuántas veces habéis utilizado el verbo molestar? Tipo, no te molestes, ese ruido me está molestando. Siempre me molesta, mi hermana siempre me molesta con problemas de su casa. ¿Cuántas veces en los últimos 2 días habéis usado el verbo molestar? ¿1 vez? 2 veces? 0 veces? ¿No? No son muy responsables. Entre 0 y 2 veces, ¿estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Cuántas veces habéis dicho o oído es? Está. Hay. Van a. Vas a. Voy a. O sea, voy a hacerlo. Ahora voy. O sea, 3, 4, 5 veces por minuto. Entonces, la importancia relativa medido en términos de frecuencia de uso, entre el verbo ser y estar en inglés, y el verbo to bother es de 5.000 a 1. Siendo importante bother, yo no menosprecio bother, hay que saberlo.
Pero hay que priorizar saber que el 85% de todo lo que decimos está en el libro 1 de principiantes y 2 de preintermedio. Ahí está. El verbo to be, to want, to go y to have. El verbo to be es el rey sol. Y debajo tiene 3 visibles, que es to want, to go and to have. Se usan tanto que deformamos las palabras, igual que pa'lante. Otro logo. O sea, lo deformamos por tanto uso y abuso. Y decimos wanna, gonna, gotta, y estas cosas. Porque los usamos tanto. Y eso significa que hay que tener una agilidad bárbara con eso. Es como un malabarista en los semáforos aquí con 3 pelotas en el aire. No lo hacen mal la mayoría. Paras un semáforo, hay uno que... Y no lo hace mal. Con 3 pelotas ya nos impresiona un poco. Pues con esos 3 pelotas gramaticales uno puede andar por el mundo y cerrar contratos. Pero tiene que ser 180 pelotas auditivas. ¿Me explico? 5 more minutes. Dios mío, no puedo terminar esto en 5 minutos. Bueno, lo voy a hacer. 8 por 8. 3 por 7. 21. 9 por 6. ¿Por qué sabéis las tablas también? Sí, machacado a los 9, 8, 9 añitos de edad, hasta en clase y en casa con mamá. Y hasta cantándola, 2 por 6 son 12, 2 por 7, 14, etc. Pero durante un año entero. Pam, 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 pam. Luego podéis pasar a la teoría de conjuntos, al álgebra, al trigonometría, geometría y todo lo demás. Pero uno no puede saltar a ecuaciones diferenciales si no se sabe las tablas. El español medio, y no solo el español, el chino y el japonés medio, quiere hacer ecuaciones diferenciales con mi idioma sin aprenderse las tablas. Saltando las tablas, la parte más odiosa del idioma. Entonces hay que saber el verbo to be, to have, to want, to go en el presente, pasado, futuro y ya está. Negative, interrogative, affirmative. O sea, son bastantes pelotas en el aire ya. Sin embargo, luego se pueden molestar por bother. Y otros. Por ejemplo, en los 2 últimos días, ¿cuántas veces habéis dicho un condicional? Tipo, si me hubieras llamado ayer, podría haberlo hecho a tiempo. ¿Cuántas frases habéis formulado así en la última semana? 1. Pero ¿cuántas veces has dicho, están aquí, ya está? O sea, todos los minutos del día. Entonces hay que priorizar en la gramática. Entonces, hay 3 objetivos para el dominio de un idioma. Y eso con aparato coclear y sin. Y primera prioridad, en el techo. Entender la primera. No me gusta la expresión listening comprehension. Comprensión auditiva. Me gusta entender a la primera. Segundo, confianza al hablar. Con o sin errores. Con o sin acento. Y tercero, dominio de los fundamentos básicos, los cimientos básicos de la gramática del idioma, para que la gramática sea un aliado y no un enemigo, para que no te enredes a cada recto y recodo del camino. Porque la gente es curioso. Yo tengo alumnos que llegan con sus 26 años a mis aulas y desde los 12 años tienen desde el colegio y luego en academias por ahí y todavía no dan ni una con el verbo to be en el pasado. No es decir was, were, where, porque no han estado, no es tan difícil, es simplemente aprenderse las tablas gramaticales como las tablas de multiplicar. Pero hay que decirles, lo siento en voz alta hasta reventar. Y en eso ya te despeja el camino, ya no hay maleza y densa maleza en la jungla, ya hay un sendero despejado. ¿Sabes? Entonces puedes ir a andar como perro por su casa en el idioma con el 85% de la gramática que sí vale. Lo demás es importante porque hay que tener cierta fluidez y cierto estilo en el hablar. Y hablar en los condicionales si es preciso. Pero lo que te saca las castañas del fuego es el presente, pasado y futuro, etcétera. Y hay que tener un dominio brutal, como las tablas de multiplicar. 8 por 8 es 64. Y entonces, eso es la tercera prioridad. Ahora bien, la segunda prioridad es imposible de conseguir. Yo no puedo dotaros de confianza al hablar, porque es un aspecto muy psicológico. Pero si te doto de un oído donde, ¡qué gozada! Entiendo toda la primera, y te doy el dominio de la base gramatical que te despeja el camino y no te enredas a cada paso, dicen, ¡joy! ¿Cómo destrozo el idioma? Hay trozos del inglés por el camino.
Ya con el oído, que, uy, entiendo toda la primera, qué gozada, boom. Yo no me enredo, la segunda prioridad se consigue automáticamente. Boom, lo machacan en medio. Entonces ya tenemos conseguido. Y esto es aplicable también a gente con disminución auditiva o con pérdida auditiva. Porque la tecnología, repito, está avanzando a marchas forzadas. Y va a seguir avanzando, creo, en lo que este siglo nos va a deslumbrar en todos los campos. Incluido el campo de ayudar a las personas con discapacidades para irlos superando. Y con los pocos contactos que puedo tener con gente con pérdida auditiva, con aparatos cocleares o con audífonos, he visto que, vamos, yo me he sentido con una espontaneidad total. A lo mejor no se ha sentido, pero yo sí he sentido eso. Y les he visto igual de capacitados que los demás en mantener el tipo y realmente tener éxito en su labor profesional o en su quehacer personal. Entonces, yo creo que, sinceramente, que lo aplicable a personas sin pérdida auditiva también es aplicable en la inmensa mayoría de los casos de personas que ya no están cuesta arriba en esto. Pero hay que priorizar y saber lo que cuenta de verdad. A los 23 años, de 0 a 23 tenemos muchísimo tiempo. Entonces hay que aplicar ese adagio vuestro sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa. Entonces cada año tiene que exponer el oído del chaval a 50, 100, 150 horas de ruido en inglés, sabiendo que cuando llegue a los 11, 12 años tendrá en su haber 1800 horas de impacto. Y ya, entonces le suena todo. A lo mejor no reconoce todo, pero tenemos otros 10 años. Pre-pubertad hay que aprovechar eso. Oído, sin ver, en mi opinión, yo soy radical, sin ver una palabra escrita. Porque en cuanto un español ve una palabra escrita, aplica fonética española a la palabra inglesa, dice money o jugar. O sea, entonces tiene que ser a pelo, porque repito, de 0 a 12, la mente humana todavía no es analítica, ni juiciosa, ni cuestiona. Post-pubertad, cuestionamos las cosas consciente o inconscientemente. Entonces es cuando entra la gramática y la palabra escrita. Y luego tenemos 10 años más, de 13 a 23 años. Para la parte ya cualitativa y para la parte lógica, racional, de escritura y todo, y reglas gramaticales, pero de 0 a 12 no. Metámosle oído y alegría por el idioma. Entonces los padres no deben nunca microgestionar a los niños con respecto al inglés o estar angustiados. Los niños no deben sufrir el síndrome de los papás angustiados. Donde dicen, bueno, Pablito, ¿qué tal tu inglés? ¿Te gusta el inglés? Y Pablito al final coge manía mi idioma. Porque papá o mamá siempre está encima con el dichoso inglés. No, hay tiempo de sobra para esto. Pero hay que trabajar con perseverancia, sin prisa, pero sin pausa. Eso sí. Y en esto, y priorizar correctamente. Tanto para personas con perfecta audición como personas aspirantes a perfecta audición y llegando cada década más gracias a la tecnología de este siglo XXI. Y en eso descanso. Thank you very much.